Yo me llamo Inés Morales y tengo 57 años. Durante 32 años viví en la misma casa de adobe y cantera rosa, en Querétaro. La casa que mi madre me heredó. La casa donde crié sola a mi hijo Diego, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 4 años. Esa casa era todo para mí. Cada rincón guardaba una memoria. Cada pared sostenía el peso de una vida entera de sacrificio y amor. Cuando Diego cumplió 26 años, llegó con Gabriela. Era bonita, de sonrisa fácil y palabras dulces cuando había visitas. Me pidieron que los dejara vivir conmigo, solo hasta que juntemos para el enganche de un departamento. Yo acepté porque era mi hijo, porque una madre no cierra las puertas. 6 meses me prometieron, máximo 1 año. Pero los meses se convirtieron en años. Gabriela dejó de trabajar. Diego empezó a llegar tarde, cansado, con los hombros caídos, y yo me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Al principio fueron pedidos pequeños, después fueron órdenes, platos sucios en la sala, ropa tirada en el baño, colillas de cigarro en el patio que yo había cuidado con tanto amor. Cuando yo protestaba, Diego me miraba con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, no empecemos. Ella está estresada». Y yo callaba. Siempre callaba. Durante 6 meses sentí un dolor sordo en el vientre que iba y venía como las mareas. Lo ignoré, como había ignorado tantas cosas en mi vida. Hasta que una mañana me desmayé en la cocina mientras preparaba el desayuno. Los estudios mostraron un tumor en el útero. Necesitaba cirugía urgente. La operación duró 4 horas. Me dejaron hospitalizada 5 días. Diego me visitó el primero. Gabriela no apareció ni una sola vez. Cuando regresé a casa ese viernes por la tarde, aún con los puntos tirantes bajo la blusa, con cada paso quemándome por dentro, Gabriela me abrió la puerta. Tenía un trapo de piso en la mano y me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que había aprendido a temer. «No vas a fingir enfermedad para no limpiar, ¿verdad, Inés? La casa está un desastre». Señaló la sala. Vasos sobre la mesa, platos con restos de comida, el piso sin barrer, todo sucio, todo descuidado. Sentí la cicatriz arder como si me hubieran abierto de nuevo. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que no era físico sino mucho más profundo, algo que había estado sosteniéndome durante años, durante décadas. Diego estaba parado detrás de mí. Esperé que dijera algo, que defendiera a su madre que acababa de salir de una cirugía mayor, que le pusiera un alto a su esposa, que recordara quién había sacrificado su vida entera por él. Pero no dijo nada. El silencio lo dijo todo. Subí las escaleras despacio, cada escalón un pequeño infierno. Entré a mi cuarto y saqué las maletas del closet. Metí mi ropa, las fotos de mi madre, el rosario que me regaló en su lecho de muerte, los documentos de la casa. Bajé arrastrando las maletas. Gabriela estaba viendo la televisión. Ni siquiera volteó. Entré a la cocina. Diego estaba tomando agua. Me vio con las maletas, pero no preguntó nada. Yo dejé la llave de la casa sobre la mesa, al lado del azucarero de Talavera que mi madre había comprado en Puebla 50 años atrás. Salí de mi casa. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Caminé por la calle arrastrando las maletas mientras empezaba a llover. Pero seguí caminando. Me fui a un hotel cerca de la terminal. Esa noche casi no dormí. El dolor físico era intenso, pero había algo más grande ocupando mi pecho. Una claridad fría, una decisión tomada. Al día siguiente busqué al notario que había tramitado la herencia de mi madre. Le pedí que pusiera la casa en venta de inmediato. «Doña Inés, ¿está segura?», me preguntó con el ceño fruncido. «Completamente», respondí. La casa se vendió en 2 semanas. 900.000 pesos. Una fortuna. Suficiente para comprar un departamento nuevo, para asegurar mi vejez, para vivir tranquila. Pero yo ya sabía que no me quedaría con ese dinero. Tomé cada peso y fui al Hospital General, el hospital que me había salvado la vida. Pedí hablar con la directora administrativa. Le expliqué que quería donar la cantidad completa para el área de oncología
para pacientes sin recursos. Ella me miró como si estuviera loca. «Señora, es mucho dinero». «Lo sé», le dije. «Por eso quiero que se use bien». Firmé los papeles. Doné 900.000 pesos. Todo. Cada centavo que valía la casa donde mi hijo había crecido, donde yo había vivido toda mi vida. Después tomé un autobús a Puebla. Renté un departamento pequeño en la colonia La Paz, un lugar modesto donde nadie me conocía. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. 2 días después, Diego comenzó a llamarme. 1 vez, 10 veces, 30 llamadas perdidas. Entonces llegaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás?» «Mamá, vinieron del banco. Dicen que la casa se vendió. ¿Qué hiciste?» Gabriela también escribió. Sus mensajes eran diferentes. «Inés, esto es ilegal. Voy a demandar. No puedes dejarnos en la calle». Esperé 1 semana. Dejé que el pánico los consumiera, que sintieran lo que yo sentí durante años. La incertidumbre, el desprecio, la invisibilidad. Finalmente, una tarde mientras tomaba té de manzanilla en mi pequeño balcón, contesté el teléfono. Era Diego. Estaba llorando. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?» Yo respiré hondo. Sentí la cicatriz bajo la blusa. Ya no ardía tanto. «Ahora sabes cuánto valía», le dije con voz tranquila. Demasiado tarde. Y colgué. Esta es mi historia. La historia de cómo una llave sobre una mesa lo cambió todo. De cómo una mujer invisible se hizo visible. De cómo vendí la casa heredada de mi madre y doné casi 1 millón de pesos al hospital, dejando a mi hijo y su esposa sin techo. De cómo el desprecio de una nuera y el silencio de un hijo me enseñaron que hay cosas más valiosas que un techo. La dignidad. Algunos dirán que fui cruel, que una madre no hace eso, que el amor de madre es incondicional, que perdona todo, que aguanta todo. Pero yo aprendí algo diferente. Aprendí que el amor verdadero también incluye amor propio, que perdonar no significa olvidar, que aguantar no es lo mismo que vivir. Diego siguió llamando. Los mensajes se volvieron más desesperados. Gabriela desapareció cuando descubrió que no había dinero, que no había casa, que no había nada que heredar. Mi hijo tuvo que empezar de cero, aprender a valerse por sí mismo, entender el valor de las cosas que siempre tuvo y nunca valoró. Y yo, en mi pequeño departamento en Puebla, empecé a vivir por primera vez en décadas. No para mi hijo, no para mi esposo, no para nadie más, para mí. ¿Fue egoísta? ¿Fue justo? ¿Fue correcto? No lo sé. Solo sé que cuando dejé esa llave sobre la mesa, no solo estaba dejando una casa, estaba dejando una vida que me estaba matando y eligiendo una que me permitía vivir. Yo nunca imaginé que mi vida cambiaría un viernes por la tarde, con un trapo de piso en manos ajenas y una frase que me atravesó más profundo que el bisturí que me había abierto 5 días antes. Pero para entender ese momento, necesito regresar al principio, a cuando todo parecía más simple, cuando yo todavía creía que el amor de madre era suficiente para sostener cualquier tormenta. Mi nombre es Inés Morales. Tengo 57 años, aunque mi cuerpo a veces siente que tiene 80. Nací en Querétaro, en una casa de adobe con patio central y bugambilias que mi abuelo construyó con sus propias manos en los años 40. Esa casa era mi universo. Ahí aprendí a hacer tortillas con mi madre. Ahí jugué a las escondidas entre los naranjos. Ahí lloré cuando papá murió de un infarto a los 62, dejando a mamá viuda y a mí con apenas 23 años. Mamá era una mujer fuerte, de esas que no se quejan, que cargan la cruz sin hacer ruido. Me enseñó que una mujer decente trabaja, reza y cuida a los suyos. El matrimonio es para toda la vida, Inés, me decía mientras bordaba servilletas en las tardes. Y los hijos son lo más sagrado que Dios te puede dar. Yo le creí. Con todo mi corazón le creí. Conocí a Roberto cuando tenía 25 años. Él trabajaba en una ferretería cerca del Mercado de la Cruz. Era guapo, de sonrisa fácil y manos grandes. Me invitó a un café en el Portal de la Malinche un domingo después de misa.
Tomamos café de olla con pan de elote. Me habló de sus sueños. Quería poner su propio negocio, tener una familia, vivir tranquilo. Yo me enamoré de esas palabras, de esa promesa de futuro. Nos casamos 6 meses después en la parroquia de San Francisco. Mamá lloró de felicidad. Yo llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que ella misma había cosido. La recepción fue en el patio de la casa, con mariachis y mole poblano que preparamos entre todas las tías. Bailamos hasta que se fue el sol. Roberto me susurró al oído: «Vamos a ser felices, Inés. Te lo prometo». Las promesas, descubrí con los años, son frágiles como el vidrio. Diego nació 11 meses después, un martes de septiembre cuando todavía hacía calor. Fue un parto difícil. Estuve en labor 16 horas en el Hospital General, agarrando las sábanas con tanta fuerza que me sangraron las palmas. Cuando finalmente escuché su llanto, algo en mi pecho se abrió de una forma que nunca antes había sentido. Era amor, pero también era terror. Un amor tan grande que dolía. Un amor que sabía que me iba a definir por el resto de mi vida. Roberto estaba feliz al principio. Cargaba a Diego con orgullo. Lo paseaba por el barrio como si fuera un trofeo. Pero los meses pasaron y las noches se hicieron largas. Diego lloraba mucho. Tenía cólicos que lo retorcían y yo me quedaba despierta meciéndolo, cantándole las mismas canciones que mi madre me había cantado a mí. Roberto empezó a quejarse. «¿No puedes hacer que se calle?», me decía con voz cansada. «No puedo dormir así». Cuando Diego cumplió 2 años, Roberto empezó a llegar tarde. Olía a cerveza y a perfume barato. Yo no decía nada. Seguía las instrucciones de mamá. Una buena esposa no hace escándalos, no revisa bolsillos, no pregunta. Una buena esposa perdona y confía en que Dios pondrá las cosas en orden. Pero Dios, descubrí, a veces nos deja resolver nuestros propios desastres. Una noche Diego tenía 4 años. Roberto no llegó a dormir. Tampoco llegó al día siguiente, ni al otro. Al tercer día encontré una nota sobre la mesa de la cocina, escrita en su letra desprolija. «Perdóname. No puedo más con esto. Necesito vivir mi vida». Nada más. Ni una explicación, ni una despedida para su hijo. Solo esa frase cobarde y el vacío que dejó. Lloré durante días. Lloré escondida en el baño mientras Diego jugaba en la sala. Lloré en la noche con la cara hundida en la almohada para que él no me escuchara. Mamá vino a quedarse conmigo esa primera semana. Me abrazó sin decir nada, porque a veces las palabras no sirven de nada. «Vas a salir adelante, mija», me dijo finalmente. «Por ese niño. Él te necesita fuerte». Y eso hice. Me hice fuerte. Conseguí trabajo en una papelería en el centro. Ganaba poco, pero suficiente para comer y pagar las cuentas. Mamá cuidaba a Diego mientras yo trabajaba. En las tardes, cuando yo volvía, ella ya le había dado de comer y lo había bañado. Diego corría hacia mí con los brazos abiertos. «¡Mami!», gritaba. Y en ese grito yo encontraba la razón para levantarme cada mañana. Los años pasaron despacio y rápido al mismo tiempo. Diego creció. Fue un niño tranquilo, de esos que prefieren los libros a los balones. Le gustaba dibujar. Llenaba cuadernos enteros con paisajes, casas, personas. Yo guardaba cada dibujo como si fuera un tesoro. «Algún día vas a ser arquitecto», le decía acariciándole el cabello. Él me sonreía con esos ojos oscuros que había heredado de su padre. Cuando Diego tenía 9 años, mamá enfermó. Empezó con una tos seca que no se iba. Después vinieron los dolores en el pecho. Los doctores dijeron que era cáncer de pulmón, avanzado. Le dieron 6 meses de vida. Duró 4. La vi apagarse como una vela. Cada día un poco más delgada, un poco más pálida. Yo la cuidé en la casa, en su misma cama donde había dormido con papá durante 40 años. Le daba las medicinas, le cocinaba caldos que ya no podía tragar, le leía el periódico en voz alta, aunque sé que no escuchaba. Diego la visitaba después de la escuela. Se sentaba a su lado y le mostraba sus dibujos. Ella intentaba sonreír.
«Qué bonito, mijito», susurraba con voz de papel. Murió un domingo en la madrugada. Yo estaba dormida en una silla, al lado de su cama, cuando sentí el silencio. Es extraño, pero el silencio de la muerte es diferente. Es más pesado, más definitivo. Abrí los ojos y supe que se había ido. Le tomé la mano. Todavía estaba tibia. «Gracias, mamá», le dije, «por todo». Y lloré como no había llorado desde que Roberto se fue. El funeral fue sencillo. Misa en la parroquia de San Francisco. Entierro en el panteón municipal. Muchos vecinos fueron. Mamá era querida en el barrio. Había ayudado a muchos sin pedir nada a cambio. Yo recibía los pésames con la cabeza baja, sintiendo el peso del vestido negro y del futuro que ahora era solo mío y de Diego. Después del entierro, el notario Fernández me citó en su oficina. Era un hombre mayor, de lentes gruesos y voz pausada. Me explicó que mamá me había dejado la casa. «Todo está a tu nombre, Inés. Sin deudas, sin pendientes. Tu madre fue muy previsora». Me entregó las escrituras en un sobre manila. Yo las agarré sintiendo el peso del papel, el peso de la responsabilidad. Esa casa se convirtió en mi refugio. La pinté completa. Le cambié las cortinas, arreglé las goteras, podé los árboles del patio. Diego me ayudaba los fines de semana. Cargaba cubetas, pintaba las paredes bajas, barría el patio. Trabajábamos juntos en silencio. Y en ese silencio había algo sagrado, algo que nos unía más que las palabras. Diego terminó la secundaria con buenas calificaciones. Yo quería que fuera a la universidad, pero no teníamos dinero. Él consiguió trabajo en una constructora como dibujante. Ganaba poco, pero empezó a aportar para la casa. «Es lo menos que puedo hacer, mamá», me decía. Yo le acariciaba la mejilla. Mi niño ya era un hombre de 22 años, con manos callosas y sueños todavía intactos. Durante esos años fuimos solo nosotros dos. Cocinábamos juntos los domingos. Él me ayudaba por hacer tamales en diciembre. Veíamos películas en la sala, compartiendo una cobija vieja que había sido de mamá. Hablábamos de todo, de su trabajo, de mis días en la papelería, de los vecinos, de la vida. Yo era feliz. No tenía mucho, pero tenía suficiente. Tenía a mi hijo. Todo cambió cuando Diego cumplió 26 años. Un domingo llegó a comer con una chica. «Mamá, ella es Gabriela», me dijo con una sonrisa nerviosa. Gabriela era bonita. Cabello largo y negro, ojos claros, piel blanca. Llevaba un vestido ajustado de color rojo y zapatos de tacón. Me saludó con un beso en la mejilla. «Mucho gusto, señora Inés. Diego me ha hablado mucho de usted». Su voz era dulce, sus palabras amables. Comimos birria que yo había preparado desde temprano. Gabriela elogió la comida, la casa, el patio. «¡Qué lugar tan hermoso! Debe ser un privilegio vivir aquí». Algo en la forma en que dijo privilegio me incomodó, pero lo ignoré. Diego empezó a traerla seguido. Los viernes, los sábados. A veces se quedaban hasta tarde viendo la televisión. Yo les llevaba café y pan dulce. Gabriela siempre me agradecía, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Una distancia, una frialdad disfrazada de cortesía. A los 3 meses, Diego me pidió hablar. Era una noche de miércoles. Estábamos en la cocina después de cenar. Él lavaba los platos y yo secaba. «Mamá, necesito pedirte algo». Se secó las manos en el trapo y me miró con esos ojos que conocía tan bien. «Gabriela y yo queremos casarnos. Y, bueno, nos preguntábamos si podríamos quedarnos aquí, solo hasta que juntemos para un departamento. 6 meses, máximo 1 año». Yo sentí algo apretarse en mi pecho. No quería decir que sí. Algo en mi interior me advertía, me gritaba que dijera que no. Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola, al que le había dado todo. ¿Cómo iba a negarle un techo? «Claro, mijo», le dije sonriendo. «Esta es tu casa». Él me abrazó fuerte. «Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros». La boda fue pequeña, civil, en el registro del centro. Yo les preparé un almuerzo en la casa con los pocos familiares que quedaban.
un par de primos de Diego, algunos amigos. Gabriela llevaba un vestido blanco corto. Sonreía en las fotos. Diego se veía feliz. Yo también sonreía. Pero por dentro había una sombra que no lograba espantar. Se mudaron al cuarto que había sido de Diego. Yo les di espacio. No entraba sin tocar. No preguntaba. Trataba de ser la suegra que no molesta, que no opina, que se hace invisible. Los primeros meses fueron tranquilos. Gabriela trabajaba en una tienda de ropa en la plaza comercial. Salía temprano y volvía tarde. Diego seguía en la constructora. Yo mantenía la casa limpia. Cocinaba para los tres. Lavaba la ropa. Era lo que sabía hacer. Era mi forma de contribuir, de mostrar amor. Pero algo empezó a cambiar. Gabriela comenzó a dejar cosas fuera de lugar. Una taza en la sala, zapatos en el pasillo, platos sucios en el fregadero. Al principio pensé que era distracción. «Gabriela, dejaste esto aquí», le decía con suavidad. Ella me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, perdón, señora Inés, es que ando muy cansada». Y yo lo recogía. Después empezaron las peticiones. «Señora Inés, ¿podría lavarme esta blusa? Es urgente». «Señora Inés, ¿hay algo de comer? No desayuné». «Señora Inés, se nos acabó el papel de baño». Siempre con ese tono dulce que poco a poco se fue volviendo menos pregunta y más orden. A los 6 meses, Gabriela dejó de trabajar. «El trabajo en la tienda es muy pesado», le explicó a Diego. «Y no pagan bien. Voy a buscar algo mejor». Diego asintió. Yo callé. Pero pasaron las semanas y Gabriela no buscó nada. Se quedaba en casa viendo televisión, navegando en su celular, pintándose las uñas. Yo seguía haciendo todo. La limpieza, la comida, la ropa. «Diego, tu esposa no está buscando trabajo», le dije una noche cuando estábamos solos. Él suspiró cansado. «Ya lo sé, mamá, pero está en un mal momento. Dale tiempo». «¿Y ustedes cuándo se van a ir?», pregunté. Él evadió mi mirada. «Pronto, mamá, te lo prometo». Pero las promesas, ya lo había aprendido, no significan nada. El tono de Gabriela empezó a cambiar. Ya no era «señora Inés», sino solo «Inés». Ya no eran peticiones, eran quejas. «Inés, la casa está sucia». «Inés, la comida no tenía sal». «Inés, ¿por qué no doblaste mi ropa?». Yo trataba de complacerla, de evitar conflictos, pero cada día se volvía más difícil. Diego empezó a llegar tarde del trabajo. 10, 11 de la noche. Cenaba callado y se iba directo a su cuarto. Cuando yo intentaba hablar con él, se mostraba distante. «Estoy cansado, mamá. Hablamos mañana». Pero el mañana nunca llegaba. Una tarde estaba yo limpiando la sala cuando encontré colillas de cigarro en el patio. Sabía que eran de Gabriela. Diego no fumaba. Ella estaba en su cuarto. Toqué la puerta. «Gabriela, te pido por favor que no fumes en el patio. El olor se mete a la casa». Ella abrió la puerta y me miró con fastidio. «Es solo un cigarro, Inés. No exageres. Es mi casa», le dije con voz firme. Ella rió. Una risa corta y despectiva. «¿Tu casa? Diego también vive aquí. Y yo soy su esposa». Cerró la puerta en mi cara. Esa noche lloré en mi cuarto. Lloré de rabia, de impotencia. Me sentía extraña en mi propia casa, en el lugar que mi madre me había dejado, en el espacio que yo había cuidado con tanto amor. Pero era por Diego. Todo era por Diego. Los meses siguieron pasando. 1 año, 2 años. Gabriela y Diego seguían ahí. Ya no hablaban de irse. La casa, poco a poco, dejó de ser mía. Ellos ocupaban la sala, el patio, la cocina. Yo me iba reduciendo, haciéndome pequeña, invisible. Empecé a sentir un dolor en el vientre. Era un dolor sordo, constante, como si algo por dentro estuviera retorciéndose. Lo ignoré durante meses. Tomaba tés de manzanilla, me ponía compresas calientes. «Es la edad», me decía. «Son los nervios». Pero el dolor creció. Una mañana de abril, estaba yo preparando el desayuno cuando sentí que el piso se movía. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cocina y Diego me estaba cargando. «¡Mamá!
«Mamá, despierta». Su voz sonaba lejana, como si viniera de un túnel. Me llevó al Hospital General. Me hicieron estudios, muchos estudios, ultrasonidos, análisis de sangre, tomografías. La doctora Ramírez, una mujer de unos 40 años con voz seria, me citó en su consultorio. Diego estaba conmigo. Ella puso las imágenes en un negatoscopio. «Señora Morales, tiene un tumor en el útero. Es grande. Necesitamos operarla de inmediato». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No pude terminar la frase. Ella negó con la cabeza. «No lo sabemos hasta que hagamos la biopsia, pero necesitamos sacarlo ya». Diego me tomó la mano. Estaba temblando. «Mamá, todo va a estar bien». La cirugía se programó para la semana siguiente, un martes a las 7 de la mañana. La noche antes casi no dormí. Pensé en mi madre, en cómo ella había enfrentado su propia enfermedad con valentía. Recé. Hacía años que no rezaba de verdad, pero esa noche saqué el rosario de mamá del cajón de mi buró y recé cada misterio con el corazón apretado. Diego me llevó al hospital. Gabriela se quedó en casa. «Alguien tiene que cuidar las cosas», dijo sin mirarme. Yo no dije nada. En el hospital me prepararon. Me pusieron una bata azul. Me canalizaron. Una enfermera joven me explicó el procedimiento. Yo asentía sin escuchar realmente. Tenía miedo. Miedo de no despertar. Miedo de dejar a Diego solo. Miedo de que todo hubiera sido en vano. Diego me acompañó hasta las puertas del quirófano. Me besó la frente. «Te amo, mamá. Vas a salir bien». Yo le sonreí. «Yo también te amo, mijo». La anestesia me llevó rápido. Lo último que vi fue una luz blanca muy brillante. Desperté en recuperación. Todo estaba borroso. Sentía un dolor intenso en el abdomen, como si me hubieran partido en dos. Una enfermera se acercó. «Señora Morales, ya pasó todo. La cirugía salió bien». Yo quise hablar, pero mi boca estaba seca. Ella me dio hielos. «Descanse. Su hijo vendrá pronto». Me pasaron a un cuarto. Era pequeño, con paredes verdes y una ventana que daba al estacionamiento. Diego llegó al rato. Traía flores, crisantemos amarillos. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Cansada», susurré. Él se sentó a mi lado y me tomó la mano. Nos quedamos así, en silencio, durante horas. Los días en el hospital fueron largos. El dolor era constante. Los puntos tiraban cada vez que me movía. Me dieron medicamentos fuertes que me dejaban atontada. Diego me visitó todos los días. Llegaba después del trabajo. Se quedaba 1 hora, 2. Me traía cosas. Revistas, fruta, un suéter porque yo siempre tenía frío. Gabriela nunca apareció. Ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Yo no pregunté. Diego tampoco ofreció explicaciones. La doctora Ramírez me dio de alta el viernes. «Señora Morales, tiene que guardar reposo absoluto. Nada de esfuerzos, nada de cargar cosas pesadas. Los puntos se los quitamos en 2 semanas». Me entregó recetas e indicaciones. Yo las guardé en mi bolsa sintiendo el peso de esas palabras. Reposo absoluto. Diego me llevó a casa en su carro viejo. Era un Tsuru azul que había comprado de segunda mano. Yo iba callada, viendo las calles de Querétaro pasar por la ventana. El cielo estaba gris, olía a lluvia. Cuando llegamos, Diego me ayudó a bajar. Cada movimiento era una agonía. La cicatriz ardía. Subimos los 3 escalones de la entrada despacio. Él abrió la puerta. Gabriela estaba en la sala. Tenía un trapo de piso en la mano. Me miró de arriba a abajo con esos ojos fríos que ya conocía bien. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. «No vas a fingir enfermedad para no limpiar, ¿verdad, Inés? La casa está un desastre». Señaló la sala con un gesto amplio. Había vasos sobre la mesa de centro, platos con restos de comida, migas en el sillón, el piso sin barrer. Todo sucio, todo descuidado. Sentí la cicatriz arder. No como antes, sino como si alguien me estuviera abriendo de nuevo con un cuchillo sin filo. Sentí algo quebrarse en mi pecho. Algo que había estado sosteniéndome durante años, durante décadas. La paciencia, la esperanza.
El amor incondicional que una madre guarda para su hijo, incluso cuando ese hijo no te ve, no te escucha, no te defiende. Diego estaba parado detrás de mí. Esperé que dijera algo, que defendiera a su madre que acababa de salir de una cirugía, que le pusiera un alto a su esposa, que recordara a quien había sacrificado su vida entera por él. Pero no dijo nada. El silencio lo dijo todo. Subí las escaleras. Cada escalón era un pequeño infierno. La cicatriz tiraba. El dolor era insoportable. Pero había algo más grande que el dolor físico. Había una claridad, una decisión tomándose en algún lugar profundo de mi ser. Entré a mi cuarto. Saqué las maletas del closet. Las mismas maletas con las que había viajado a Veracruz con mamá cuando yo tenía 18 años. Abrí el armario y empecé a meter ropa. Blusas, pantalones, vestidos. Lo hacía despacio, doblando cada prenda con cuidado. Metí las fotos de mamá y papá. Metí el rosario. Metí las escrituras de la casa que guardaba en un sobre manila en el cajón del buró. Metí mi vida entera en 2 maletas desgastadas. Bajé las escaleras arrastrando las maletas. Cada escalón un golpe. Gabriela seguía en la sala, ahora viendo la televisión. Diego estaba en la cocina tomando agua. Ninguno de los dos volteó. Entré a la cocina. Diego me vio con las maletas, pero no preguntó nada. Yo dejé la llave de la casa sobre la mesa, al lado del azucarero de Talavera que mamá había comprado en Puebla hacía 50 años. Ese azucarero había sobrevivido a mi infancia, a mi matrimonio fallido, a la muerte de mamá. Ahora yo lo dejaba atrás también. Salí de la casa. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Caminé por la calle arrastrando las maletas. El cielo empezaba a oscurecer. Olía a tierra mojada. Empezó a llorar. Gotas grandes y frías que me empapaban el cabello, la ropa. Pero seguí caminando. Llegué a la avenida principal y paré un taxi. El conductor me miró con curiosidad. «¿A dónde, señora?» «Al hotel más cercano», le dije con voz firme. Me llevó a un hotel pequeño cerca de la terminal de autobuses. Se llamaba Hotel San Marcos. Era modesto, limpio. Renté un cuarto por una noche. Subí con mis maletas. El cuarto olía a lavanda. Había una cama individual, un baño pequeño, una ventana que daba a la calle ruidosa. Me senté en la cama y finalmente lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré por la Inés joven que se había casado creyendo en promesas. Lloré por la Inés madre que había criado sola a su hijo. Lloré por la Inés invisible que había soportado desprecios en su propia casa. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Esa noche casi no dormí. El dolor físico era intenso, pero había algo más ocupando mi mente. Una idea, una decisión, algo que empezaba a tomar forma en la oscuridad de ese cuarto de hotel. Al amanecer, supe exactamente qué iba a hacer. Y todo empezaría con una llamada al notario Fernández. El sábado por la mañana desperté con el cuerpo adolorido, pero la mente clara. Más clara de lo que había estado en años. Me duché con cuidado de no mojar los puntos. Me vestí y bajé al pequeño comedor del hotel. Pedí café de olla y molletes. La mesera, una chica joven de trenzas largas, me sirvió con una sonrisa. «¿Está de paso, señora?» «Algo así», le respondí. Mientras comía, saqué mi celular. Tenía 17 llamadas perdidas de Diego, ninguna de Gabriela. Ignoré las notificaciones y busqué en mi agenda el número del notario Fernández. Mis dedos temblaban un poco al marcar. Contestó al tercer timbrazo. «¿Bueno?» Su voz sonaba cansada como siempre. «Don Gustavo, soy Inés Morales». Hubo una pausa. «Doña Inés, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle?» Respiré hondo. «Necesito vender la casa, lo más rápido posible». El silencio del otro lado fue largo, incómodo. «Doña Inés, ¿está segura?» Esa casa fue de su madre, de su abuelo. Es patrimonio familiar. «Lo sé», dije con voz firme. «Por eso sé lo que estoy haciendo. ¿Puede ayudarme o no?» Volvió a suspirar. «Claro que puedo, pero necesito que venga a la oficina para firmar algunos documentos. ¿Puede el lunes?» «Ahí estaré», respondí.
Colgué sintiéndome extrañamente liviana. Pasé el resto del fin de semana en ese cuarto de hotel. Salía solo para comer. El resto del tiempo lo dedicaba a pensar, a planear. Diego seguía llamando. Los mensajes se acumulaban. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estamos preocupados. Mamá, por favor, responde». Leía cada mensaje sin sentir nada. Era como si esas palabras fueran para otra persona, para la Inés que había sido, no para la que era ahora. El domingo en la noche, escribí una lista en una hoja del bloc de notas del hotel. 1. Vender la casa. 2. Donar el dinero. 3. Mudarme lejos. 4. Empezar de nuevo. La miré durante horas. Esas 4 líneas eran mi futuro. Simple, claro, inapelable. El lunes a las 9 de la mañana estaba en la oficina del notario Fernández. Era un lugar pequeño en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro. Olía a papel viejo y café recalentado. Don Gustavo me recibió con expresión preocupada. «Pase, doña Inés, siéntese». Me senté frente a su escritorio lleno de folders y documentos. Él se acomodó los lentes y me miró directamente. «Doña Inés, antes de proceder necesito preguntarle, ¿alguien la está presionando para vender?». Negué con la cabeza. «Nadie. Es mi decisión». Él frunció el ceño. «¿Y su hijo? ¿Diego sabe de esto?». «No», respondí. «Y no quiero que sepa hasta que esté hecho». Don Gustavo se recargó en su silla. «Entiendo que es su propiedad y tiene todo el derecho, pero él vive ahí. Legalmente no puedo impedirle vender, pero moralmente». Lo interrumpí. «Don Gustavo, con todo respeto, no necesito consejo moral. Necesito un notario que haga su trabajo». Él levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Entonces procedamos». Sacó varios documentos. Me explicó el proceso. Primero necesitábamos poner la casa en venta. Él conocía a un agente inmobiliario de confianza. «Es una buena zona, doña Inés. La casa está en excelente estado. Calculo que podemos venderla en 2, máximo 3 semanas. Y el precio, con el tamaño del terreno, la construcción, la ubicación. Estamos hablando de 900.000 pesos, quizá 1 millón. 1 millón de pesos. Era una cantidad enorme, suficiente para comprar un departamento nuevo, para viajar, para asegurar mi vejez. Pero yo ya sabía que no me quedaría con ese dinero. Ese dinero no era para mí, era para algo más grande. Firmé todos los documentos. Don Gustavo se quedó con las copias de las escrituras. El agente va a contactarla hoy mismo para tomar fotos de la casa. ¿Hay algún horario en que su hijo no esté? En las mañanas trabaja, le dije. Puede ir entre 9 y 1 de la tarde. Yo tengo llave todavía. Mentí. Había dejado la llave sobre la mesa, pero recordé que mamá siempre guardaba una copia extra en una maceta del patio. Diego no lo sabía. Salí de la notaría sintiendo que algo enorme acababa de ponerse en marcha. Algo que ya no tenía reversa. Regresé al hotel y pagué otra semana. La recepcionista, una señora gorda de voz chillona, me miró con curiosidad. ¿Se va a quedar más tiempo? Unos días, respondí sin dar explicaciones. Diego seguía llamando. Sus mensajes se volvieron más desesperados. «Mamá, ya pasaron 3 días. ¿Dónde estás? Mamá, al menos dime que estás bien. Mamá, Gabriela dice que te fuiste por tu cuenta. Dice que estás exagerando». Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. Claro, para Gabriela yo estaba exagerando. Una cirugía mayor no era suficiente razón para no limpiar su desorden. El martes por la tarde recibí la llamada del agente inmobiliario. Se llamaba Ernesto Vargas. Tenía voz de vendedor profesional, de esas que suenan amistosas pero calculadas. «Señora Morales, ya fui a ver la propiedad. Es hermosa, de verdad. Ya tomé las fotos y las subí a los portales. Creo que vamos a tener ofertas muy rápido». «¿Qué tan rápido?», pregunté. «1 semana, máximo 2. «Perfecto», le dije. Los días pasaron lentos y rápidos al mismo tiempo. Yo seguía en el hotel, en ese cuarto que ya empezaba a sentirse como mío. Comía en fondas baratas cerca de la terminal.
Caminaba por el centro de Querétaro sin rumbo fijo, viendo la ciudad como si fuera la primera vez. El Jardín Cenea, los portales, la Plaza de Armas, lugares donde había caminado 1000 veces, pero que ahora veía con otros ojos. Los ojos de alguien que pronto se iría para siempre. El jueves, Ernesto me llamó emocionado. «Señora Morales, tenemos una oferta. 900,000 pesos. Efectivo. Quieren cerrar en una semana». Sentí el corazón acelerarse. ¿Una semana? Sí. Son una pareja joven con dinero. Él trabaja en una empresa automotriz. Están buscando casa cerca del centro. La suya es perfecta para ellos. Respiré profundo. Acepto. Todo se movió muy rápido después de eso. Ernesto coordinó con don Gustavo. Se programó la firma de escrituras para el viernes de la siguiente semana. Yo firmé todos los documentos necesarios, autorizaciones, poderes, liberaciones. Mi firma en cada página era como una pequeña muerte, pero también como un nacimiento. Diego seguía llamando. Sus mensajes ahora incluían a otras personas. «Mamá, la tía Lucía dice que no has contestado sus llamadas. Mamá, el vecino don Arturo preguntó por ti. Mamá, ya van 10 días. Esto no es justo». Leí ese último mensaje 3 veces. ¿Justo? ¿Él hablaba de justicia? El miércoles por la noche, una semana antes de la firma, hice algo que me había estado guardando. Fui a la casa. Era de noche. Pasadas las 11. Tomé un taxi y le pedí que me dejara 2 cuadras antes. Caminé despacio, envuelta en un suéter oscuro. La calle estaba vacía. Las casas vecinas apagadas. Me acerqué al portón. Estaba cerrado. Miré hacia las ventanas. Una luz tenue en la sala. Alguien estaba despierto. Caminé hacia el costado de la casa, donde estaba el muro bajo del patio. Con esfuerzo y dolor, los puntos todavía tiraban. Me asomé. Vi a Diego. Estaba sentado en el sillón de la sala, solo, con la cabeza entre las manos. Parecía estar llorando. Algo en mi pecho se apretó. Era mi hijo, mi niño. Verlo así me dolía más que cualquier cicatriz. Pero entonces Gabriela entró a la sala. Llevaba una bata corta y el cabello suelto. Vi cómo se acercó a Diego y le dijo algo. No pude escuchar qué, pero vi su expresión, despectiva, aburrida. Diego levantó la cabeza y le respondió algo. Ella rió y se dio la vuelta. Salió de la sala dejándolo ahí, solo, llorando a su madre mientras su esposa no mostraba ni un ápice de empatía. Fue en ese momento cuando supe, con absoluta certeza, que estaba haciendo lo correcto. Me retiré en silencio. El taxi que había pedido que esperara me llevó de vuelta al hotel. Esa noche dormí mejor que en semanas. El viernes llegó, el día de la firma. Me vestí con cuidado. Un vestido azul marino que mamá me había regalado años atrás. Me peiné el cabello, que ya empezaba a tener más canas que castaño. Me puse los aretes de plata que fueron de mi abuela. Me miré al espejo. Era la misma Inés, pero también era otra. Una versión más fuerte, más libre. Llegué a la notaría a las 10 de la mañana. Don Gustavo me recibió con una sonrisa nerviosa. «Doña Inés, los compradores ya están aquí». Pasé a la sala de juntas. Era una pareja de unos 35 años. Él se llamaba Rodrigo. Ella, Patricia. Eran amables, sonrientes. «Nos encanta la casa, señora Morales», dijo Patricia. «Es exactamente lo que buscábamos. Queremos formar una familia ahí». Yo asentí. «Es una buena casa para eso. Tiene buenas memorias». La firma duró 1 hora. Documentos y más documentos. Firmas, sellos. Don Gustavo explicando cada cláusula. Finalmente Rodrigo sacó un maletín. Lo abrió. Estaba lleno de fajos de billetes perfectamente ordenados. 900,000 pesos, dijo. «¿Cómo acordamos? Contados». Don Gustavo y un testigo contaron el dinero. Yo solo miraba. Eran muchos billetes. Representaban toda una vida. La vida de mi abuelo que construyó esa casa. La vida de mi madre que la cuidó. La mía, la de Diego. Todo en esos rectángulos de papel. Cuando terminaron de contar, don Gustavo asintió. «Está completo». Rodrigo me extendió la mano. «Gracias, señora Morales».
Le prometo que cuidaremos su casa. Yo le estreché la mano. Lo sé. Salí de la notaría con el maletín lleno de dinero. Me sentía extraña, surreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Me subí a un taxi. Al Hospital General. Le dije al conductor. En el camino Diego me llamó. Por primera vez en 2 semanas, contesté. «Bueno». Su voz estalló del otro lado. «Mamá, por fin. ¿Dónde estás? Estamos desesperados. Han pasado 2 semanas. Gabriela está muy preocupada y yo...». Lo interrumpí. «Diego, necesito que escuches con atención». Mi voz era calmada, fría. «¿Estás escuchando?» «Sí, mamá, pero...». «Sin peros. Escucha, vendí la casa». Silencio. Un silencio tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «¿Mamá?» Su voz era apenas un susurro. «¿Qué dijiste?» «Vendí la casa», repetí. «La casa donde vivían. Mi casa. La vendí esta mañana». Escuché su respiración acelerarse. «No, no puedes. Esa casa es tuya, pero nosotros vivimos ahí». «Mamá, ¿dónde vamos a...?» «Ma, ese es tu problema, Diego, no el mío. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que salir? Los nuevos dueños quieren entrar el lunes, así que tienen el fin de semana para sacar sus cosas». Empezó a llorar. Un llanto adulto, de pánico, de incredulidad. «Mamá, no puedes hacernos esto. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero ahorrado. Gabriela no trabaja. Yo apenas gano para...». «Deberían haber pensado en eso antes», lo interrumpí. «Antes de tratarme como su sirvienta. Antes de que tu esposa me dijera que fingía estar enferma». Su llanto se intensificó. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no supe cómo manejar la situación. Gabriela es difícil. Y yo...». «Diego», dije su nombre con firmeza. «Tú elegiste. Elegiste quedarte callado cuando ella me faltó al respeto. Elegiste no defenderme cuando acababa de salir de una cirugía. Elegiste su comodidad sobre mi dignidad. Ahora yo elijo. Y elijo mi paz». «Mamá, por favor». Colgué. El celular empezó a sonar inmediatamente. Diego. Otra vez. Y otra. Y otra. Apagué el teléfono. Llegué al Hospital General. Era un edificio grande de concreto gris con ventanas azules. Entré por la puerta principal. El olor a desinfectante y enfermedad me golpeó. Pero también había algo más. Había esperanza. Había gente luchando por vivir. Pregunté en información por la oficina administrativa. Me dirigieron al 3er piso. Subí en un elevador lento que se detenía en cada piso. Finalmente llegué. La oficina era pequeña, con escritorios llenos de papeles y computadoras viejas. Una secretaria me atendió. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con la directora administrativa», le dije. «Es sobre una donación». Ella levantó las cejas con sorpresa. «Un momento, por favor». 10 minutos después me recibió la directora. Se llamaba Mariana Solís. Era una mujer de unos 50 años, de lentes gruesos y expresión cansada. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Morales. Inés Morales». Puse el maletín sobre su escritorio. «Quiero hacer una donación al hospital, para el área de oncología». Ella miró el maletín con curiosidad. «¿Una donación? ¡Qué amable! ¿De cuánto estamos hablando?» Abrí el maletín. Los billetes estaban ahí, perfectamente ordenados. 900.000 pesos. Mariana Solís se quedó paralizada. Su boca se abrió un poco. Se quitó los lentes y los limpió, como si no pudiera creer lo que veía. «Señora, esto es...». No encontraba palabras. «Es mucho dinero, lo sé», le dije. «Por eso quiero asegurarme de que se use bien. Para pacientes sin recursos, para tratamientos, para medicinas, para lo que más se necesite». Ella se puso de pie. Caminó alrededor del escritorio. Me miró a los ojos. «¿Puedo preguntar por qué?» Sonreí. Una sonrisa pequeña pero real. «Porque este hospital me salvó la vida y quiero ayudar a que salve otras». Mariana Solís tenía lágrimas en los ojos. «Señora Morales, esto va a cambiar muchas vidas, muchas familias. ¿Está completamente segura?».
Nunca he estado más segura de nada, respondí. Llamó a 2 personas más, un contador y un abogado del hospital. Contaron el dinero frente a mí, certificaron la cantidad, me hicieron firmar documentos, recibos, comprobantes. Me entregaron un reconocimiento oficial, un papel con el membrete del hospital y mi nombre. Donador distinguido. No me importaba el reconocimiento. Solo quería sentir que algo bueno salía de todo ese dolor. Cuando salí del hospital eran las 4 de la tarde. Me sentía extrañamente vacía y llena al mismo tiempo. Había vendido mi casa. Había donado casi 1 millón de pesos. Ya no tenía nada, pero por primera vez en años sentía que tenía todo. Encendí el celular. 63 llamadas perdidas. 47 mensajes. Diego, Gabriela, números desconocidos. Abrí los mensajes de Diego. El último decía: «Mamá, vinieron del banco. Dicen que la casa se vendió. ¿Es verdad? ¿De verdad nos vas a dejar en la calle?». Escribí una respuesta. Solo una. No los dejo en la calle. Los dejo encontrar su camino, como yo encontré el mío. Enviar. Gabriela también había escrito. Sus mensajes eran diferentes. «Inés, esto es ilegal. Voy a demandar. No puedes hacer esto. Esa casa también es de Diego». Sonreí con amargura. Ahora sí me buscaba. Ahora sí le importaba. Esa noche tomé un autobús a Puebla. Era un viaje de 2 horas. Me senté junto a la ventana y vi cómo Querétaro desaparecía en la distancia. La ciudad donde nací, donde crecí, donde me casé, donde fui madre, donde fui invisible. Todo quedaba atrás. Llegué a Puebla a las 9 de la noche. La ciudad estaba iluminada. Era más grande que Querétaro, más caótica, más anónima. Perfecto. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a un hotel. Me llevó al Hotel Colonial, en el centro histórico. Era bonito, pero no lujoso. Renté un cuarto por 1 semana. Los siguientes días los dediqué a buscar departamento. Recorrí la colonia La Paz. Era un barrio tranquilo, con calles arboladas y edificios viejos pero bien mantenidos. Encontré un departamento pequeño en el 3er piso de un edificio de los años 70. 2 cuartos, un baño, cocina integral, pequeño balcón con vista a la calle. La dueña era una señora mayor llamada Emilia. «El alquiler es de 3.500 al mes», me dijo. «Más servicios». «Lo tomo», respondí sin negociar. Firmé el contrato. Pagué depósito y 3 meses por adelantado. Me entregó las llaves. Esas llaves eran diferentes a las que había dejado sobre la mesa en Querétaro. Estas eran nuevas, sin historia, sin peso. Me mudé con mis 2 maletas. Compré lo básico: una cama, una mesita, ollas, platos, cubiertos, sábanas. Todo en el mercado La Victoria. Todo sencillo. Todo mío. La primera noche en mi nuevo departamento dormí en el piso porque la cama aún no llegaba. Pero no me importó. Tenía una cobija y una almohada. Y por primera vez en años, dormí sin sentir que alguien me necesitaba. Sin sentir que tenía que levantarme a servir. Sin sentir que mi valor dependía de qué tan limpia estuviera la casa o qué tan rico estuviera el desayuno. Diego seguía llamando. Ya no con tanta frecuencia. Sus mensajes cambiaron de tono. «Mamá, ya nos mudamos. Estamos en un cuarto rentado en casa de la tía de Gabriela. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, ¿dónde estás?». Yo leía cada mensaje sin responder. Todavía no. Una tarde, 2 semanas después de mudarme a Puebla, estaba yo organizando la pequeña cocina cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido de Querétaro. Dudé, pero algo me hizo contestar. «¿Bueno? ¿Señora Inés Morales?». Era una voz de mujer, profesional. «Sí, soy yo. Habla de la oficina del notario Fernández. Don Gustavo quiere hablar con usted. ¿Puede esperar un momento?». «Sí». La voz de don Gustavo sonó preocupada. «Doña Inés, necesito informarle algo. Su hijo Diego vino a la oficina ayer. Quería saber si la venta era legal, si podía impugnarla. Le expliqué que todo está en orden. La casa era de usted. Tenía todo el derecho de venderla. Pero él
Está muy alterado. ¿Le dijo dónde estoy? Pregunté. No, no sé dónde está. Y aunque lo supiera no se lo diría. Respeto la confidencialidad de mis clientes. Gracias, don Gustavo, le dije sinceramente. De nada, doña Inés. Solo. Tenga cuidado. Su hijo está desesperado. Colgué sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Pasó otro mes. Octubre llegó con sus tardes frescas y cielos azules. Yo empecé a hacer una rutina en Puebla. Por las mañanas salía a caminar al Paseo Bravo. Compraba pan dulce en una panadería pequeña llamada La Espiga de Oro. Tomaba café en una fonda de la colonia donde la dueña, Doña Refugio, me saludaba con calidez, sin hacer preguntas. Por las tardes leía. Hacía años que no leía por placer. Compré libros usados en el tianguis del domingo. Novelas, poesía, biografías. Me sumergía en esas páginas como quien se sumerge en agua fresca después de años de sequía. Las noches eran más difíciles. A veces me sentaba en el balcón y miraba la calle. Las jacarandás estaban floreciendo. Las flores moradas cubrían el pavimento como una alfombra. Y yo pensaba en Diego, en cómo estaría, en si me odiaba, en si algún día entendería. Una noche de noviembre, casi 3 meses después de haberme ido, el teléfono sonó. Era Diego. Esta vez sí contesté. «Bueno, mamá». Su voz sonaba diferente, más calmada, más madura. «Necesito hablar contigo». «Habla», le dije. «¿Dónde estás?» «Eso no importa». «Sí importa, mamá. Necesito verte. Necesito pedirte perdón. De verdad». «Diego». Dije su nombre suavemente. «¿Por qué ahora? ¿Qué cambió?» Escuché que respiraba profundo. Todo cambió. Gabriela se fue, mamá. Me dejó. Cuando nos quedamos sin casa, cuando vio que no teníamos nada, me dejó. Dijo que ella no firmó para vivir en un cuarto rentado, que yo era un mantenido, que nunca iba a llegar a nada. Se le quebró la voz. Y tenía razón. Yo fui un mantenido. Pero de ti. Te usé. Permití que te usara. Y cuando más me necesitabas, yo no estuve. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Diego. No, mamá. Déjame terminar. Estos meses sin ti han sido los peores de mi vida, pero también los más reveladores. Entendí todo lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste, y cómo yo lo di por sentado. Cómo asumí que siempre ibas a estar ahí, limpiando mis desastres, aguantando humillaciones. Mamá, perdóname. De verdad, perdóname. Lloré en silencio durante varios segundos. Diego, yo también cometí errores. Te amé tanto que te hice débil. No te enseñé a valorar el esfuerzo ajeno. No te puse límites. Creí que dándolo todo era ser buena madre. Pero me equivoqué. No, mamá, tú fuiste perfecta. Yo fui el que. Nadie es perfecto, hijo. Ni tú ni yo. Pero podemos intentar ser mejores. ¿Dónde estás, mamá? Déjame verte, por favor. Miré por el balcón. Las jacarandás, la calle tranquila, mi vida nueva. Todavía no, Diego. Todavía no. ¿Cuándo? Cuando estés listo. Y cuando yo esté lista. Ahora ambos necesitamos tiempo. Hubo un silencio largo. Finalmente, él suspiró. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Colgué con el corazón partido y sanado al mismo tiempo. Esa noche supe que había llegado al final de algo y al principio de algo más. El clímax de mi vida vieja y el amanecer de mi vida nueva. Y por primera vez en 57 años, sentí que mi valor no dependía de a quién servía, sino de quién era yo cuando nadie me miraba. Los días después de esa conversación con Diego fueron extraños. Me sentía suspendida entre 2 mundos, el que había dejado atrás y el que todavía no terminaba de construir. Seguía con mi rutina en Puebla, las caminatas matutinas, el café en la fonda de Doña Refugio, las tardes leyendo en el balcón. Pero ahora había algo diferente. Una puerta que se había abierto apenas una rendija. La posibilidad del perdón. No volvimos a hablar durante 2 semanas, pero Diego empezó a mandarme mensajes diferentes.
Ya no eran súplicas desesperadas ni reproches. Eran pequeñas ventanas a su nueva vida. Mamá, conseguí un trabajo mejor, en un despacho de arquitectura. Mamá, me inscribí en un curso nocturno para terminar la carrera. Mamá, hoy vi a un niño con su madre en el parque y pensé en ti. Yo leía cada mensaje con el corazón apretado. No respondí a todos, pero algunos sí. Respuestas cortas. «Qué bien, hijo. Me da gusto. Cuídate». Eran migajas, lo sabía, pero eran un principio. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por el Zócalo de Puebla viendo los adornos navideños que ya empezaban a colgar, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Bueno? ¿Señora Inés Morales?» Era una voz de hombre joven. «Sí, soy yo. Habla del Hospital General de Querétaro, Departamento de Oncología. La directora Mariana Solís quisiera hablar con usted. ¿Tiene un momento?» Mi corazón se aceleró. «Sí, claro». Esperé unos segundos que se sintieron eternos. Entonces escuché la voz de Mariana. «¿Señora Morales? Qué gusto escucharla». «Igualmente, señora Solís. Le llamo porque queríamos compartir algo con usted. Su donación. Inés, ha sido transformadora. Hemos podido tratar a 18 pacientes que no tenían recursos. 18 personas que ahora tienen una oportunidad de vida. 15 de ellos son niños». Sentí que las piernas me temblaban. Tuve que sentarme en una banca del Zócalo. ¿Niños? Sí. Niños con leucemia, con tumores. Niños cuyos padres no podían pagar los tratamientos. Gracias a usted, están recibiendo quimioterapias, cirugías, medicinas. Uno de ellos, un niño de 7 años llamado Mateo, está en remisión completa. Sus padres nos pidieron que le diéramos las gracias personalmente. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ahí, sentada en una banca del Zócalo de Puebla, rodeada de gente que pasaba con sus compras navideñas, yo lloraba de una forma que nunca había llorado. No era tristeza, era algo más grande. Era propósito. Era saber que mi dolor había servido para algo, que mi sacrificio no había sido en vano. «Señora Morales, ¿está ahí?» «Sí», logré decir con voz quebrada. «Solo. Gracias por decirme esto. No sabe cuánto significa». «Al contrario, Inés. Nosotros le agradecemos. Y queríamos invitarla a un pequeño evento que haremos antes de Navidad. Una reunión con los pacientes y sus familias, para que conozca a las personas que ayudó». Algo en mi pecho se contrajo. Volver a Querétaro. ¿Estaba lista? «Déjeme pensarlo», le dije. «Por supuesto. Le enviaré la información por mensaje. Lo haremos el 20 de diciembre. Sería hermoso tenerla ahí». Cuando colgué me quedé sentada en esa banca durante casi una hora, viendo a las familias pasar, niños corriendo, parejas tomadas de la mano, ancianos caminando despacio, la vida en todo su desorden hermoso. Y pensé en esos 18 pacientes, en Mateo, el niño de 7 años, en su madre que debía estar sintiendo lo que yo sentía cuando Diego era pequeño. Ese amor feroz y desesperado que te haría cualquier cosa, hasta vender tu alma, con tal de ver a tu hijo vivir. Esa noche, en mi departamento, saqué una caja de zapatos donde guardaba cosas importantes, fotos viejas, el rosario de mamá, las escrituras, ahora sin valor, de la casa que ya no era mía, y una foto de Diego cuando tenía 5 años. Estaba en el patio de la casa, sonriendo con un helado en la mano. Yo estaba agachada junto a él, también sonriendo. Éramos felices en esa foto, tan felices. Acaricié la imagen con el dedo. «Perdóname», le susurré a ese niño de 5 años. «Perdóname por no enseñarte mejor, por darte todo sin enseñarte el valor de las cosas, por amarte tanto que te hice débil». Y luego me dije a mí misma, a la Inés de esa foto, «Pero también perdóname a mí, por perderme, por hacerme invisible, por creer que mi valor estaba en cuanto aguantaba». Guardé la foto de vuelta en la caja y tomé una decisión. Iría al evento del hospital. Volvería a Querétaro. No por Diego, no por Gabriela, ni siquiera por mí.
sino por Mateo y por los otros 17, por esas vidas que mi sacrificio había tocado. Le escribí a Mariana Solís esa misma noche. «Ahí estaré». Su respuesta llegó rápido. «¡Qué alegría! Nos vemos el 20». Después le escribí a Diego. «Voy a ir a Querétaro el 20 de diciembre, por un evento en el hospital. Si quieres, podemos vernos». La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «Sí, mamá. Por favor. Sí». Los días hasta el 20 se me hicieron eternos y rapidísimos al mismo tiempo. Sentía nervios, ansiedad, pero también algo parecido a la esperanza. Compré un vestido nuevo, azul claro, sencillo pero elegante. Me corté el cabello. Me hice un tratamiento para las canas. No porque necesitara verme bien para otros, sino porque necesitaba sentirme bien conmigo misma. La mañana del 20 de diciembre tomé un autobús de regreso a Querétaro. Era un viaje que había hecho tantas veces en mi vida, pero esta vez era diferente. Ya no era la Inés que huía, era la Inés que regresaba, en sus propios términos. Llegué a mediodía. El evento era a las 4 de la tarde. Tenía tiempo. Tomé un taxi al centro y caminé por las calles que conocía de memoria. Pasé frente a la papelería donde había trabajado durante tantos años. Ahora era una tienda de celulares. Todo cambia. Caminé por el jardín Cenea. Me senté en la misma banca donde Roberto me había pedido que fuera su novia hacía más de 30 años. ¿Valió la pena?, me pregunté en voz alta. Y la respuesta vino clara. Sí, porque me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta versión de mí que nunca hubiera existido sin el dolor. A las 3:30 llegué al Hospital General. El corazón me latía fuerte. Entré por la puerta principal. Una mujer joven con un gafete me recibió. «¿Señora Morales?», asentí. «Qué gusto conocerla. Soy Fernanda, asistente de la directora. Sígame, por favor». Me llevó al auditorio del hospital. Era un espacio mediano con sillas de plástico y un pequeño escenario. Ya había gente ahí, familias, niños, algunos con pañuelos en la cabeza, otros con cicatrices visibles, pero todos con algo en común. Estaban vivos, estaban luchando. Mariana Solís vino hacia mí con los brazos abiertos. «Inés, qué alegría verla». Me abrazó con calidez genuina. «Gracias por venir. Venga, quiero presentarle a algunas personas». Me llevó con una familia. El papá, la mamá y un niño pequeño de cabello castaño y ojos enormes. Ellos son Arturo, Verónica y Mateo. Mateo me miró con timidez. Yo me agaché para quedar a su altura. «Hola, Mateo». Él sonrió. Una sonrisa que me partió y sanó al mismo tiempo. «Hola, señora. Mi mamá dice que usted me ayudó a no estar enfermo». No pude hablar. Solo asentí. Verónica, su madre, tenía lágrimas en los ojos. «Señora Morales, no tengo palabras para agradecerle. Cuando nos dijeron que Mateo tenía leucemia, sentí que el mundo se acababa. No teníamos dinero para el tratamiento. Pensé que lo iba a perder. Se le quebró la voz. Pero entonces el hospital nos dijo que había un fondo, que alguien había donado. Y gracias a eso mi hijo está aquí, vivo, fuerte». Me abrazó con fuerza. Yo la abracé de vuelta. Y en ese abrazo había algo sagrado, algo que conectaba el dolor de todas las madres del mundo. Conocí a otras familias, a otros niños, a otros Mateos. Cada historia era diferente, pero todas compartían la misma esencia. Habían estado al borde del abismo, y alguien, yo, les había tendido una mano sin siquiera conocerlos. El evento comenzó. Mariana dio un discurso sobre la importancia de la solidaridad, sobre cómo un solo acto de generosidad puede crear ondas que tocan vidas que nunca imaginaríamos. Después me pidieron que subiera al escenario. Yo dudé. No me gustaba la atención, pero Mateo me tomó de la mano. «Suba, señora, por favor». Y subí. Mariana me presentó. «Esta es Inés Morales, una mujer extraordinaria que decidió convertir su dolor en esperanza para otros». Hubo aplausos. Yo miré al público. Todas esas caras, todas esas vidas. «Yo no hice nada extraordinario», dije con voz temblorosa. «Solo hice lo que sentí que debía hacer.
Este hospital me salvó la vida y yo quería que salvara a otras, porque la vida es lo único que realmente importa. No las casas, no el dinero, no las cosas materiales, solo la vida y el amor y la dignidad. Los aplausos fueron más fuertes. Algunos lloraban, yo también. Bajé del escenario y Mateo corrió a abrazarme. «Gracias, señora». Le acaricié la cabeza. «Gracias a ti, Mateo, por seguir luchando». Cuando el evento terminó, salí del auditorio con el corazón lleno. Mariana me acompañó a la salida. «Inés, lo que hizo usted es un milagro. De verdad». Yo negué con la cabeza. «Los milagros los hacen ustedes. Los doctores, las enfermeras, las medicinas. Yo solo di dinero». «No», dijo ella con firmeza. «Usted dio esperanza, y eso no tiene precio». Salí del hospital. Afuera, el sol ya empezaba a bajar. Diciembre en Querétaro es frío. Me envolví en mi suéter y caminé hacia el estacionamiento. Y entonces lo vi. Diego. Estaba parado junto a un árbol, con las manos en los bolsillos. Se veía diferente. Más delgado, más serio, más adulto. Cuando nuestros ojos se encontraron, él caminó hacia mí despacio, como si temiera que yo fuera a desaparecer. Nos quedamos frente a frente sin decir nada durante varios segundos. Finalmente, él habló. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. «Hijo». La mía también. «Perdóname», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por todo, por ser ciego, por ser egoísta, por no ver lo que tenía hasta que lo perdí». Yo levanté la mano y limpié sus lágrimas. «Ya te perdoné, Diego. Hace tiempo. Pero necesitaba que tú aprendieras. Y yo también necesitaba aprender». ¿Aprender qué? Que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. Es amarse a uno mismo lo suficiente para poner límites, para decir no, para irse cuando es necesario. Él asintió. Lo entiendo ahora. De verdad lo entiendo. Me contó sobre su vida. Cómo Gabriela se había ido a la semana de quedarse sin casa. Cómo él había tenido que empezar de cero. Cómo había conseguido trabajo en un despacho pequeño de arquitectura. Cómo estaba rentando un departamento modesto pero limpio. Cómo estaba estudiando de noche para finalmente terminar la carrera. Estoy construyendo algo, mamá. Algo que es mío. Por primera vez en mi vida estoy siendo responsable de mí mismo. Me da gusto, hijo. Y era verdad. Me daba gusto verlo así. Luchando, creciendo, convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. ¿Puedo ir a visitarte?», preguntó tímidamente. «Donde sea que estés, solo quiero conocer tu nueva vida. Quiero ser parte de ella, si tú me dejas». Sonreí. «Vivo en Puebla, en un departamento pequeño. No es gran cosa. Me da igual si vives en un palacio o en un cuarto. Solo quiero estar cerca de ti de nuevo. Pero no como antes», le dije con firmeza. «No voy a ser tu sirvienta. No voy a vivir para ti. Tengo mi propia vida ahora, mis propios sueños. Lo sé, mamá. Y no quiero eso. Solo quiero ser tu hijo de verdad, que te llama, que te visita, que pregunta cómo estás, que está ahí cuando me necesites, pero que también te deja ser tú». Nos abrazamos. Ahí en el estacionamiento del hospital, mientras el sol se ocultaba y el frío de diciembre nos envolvía, nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años, sin resentimientos, sin culpas, solo con amor. Un amor más maduro, más real. «¿Quieres ir a cenar?», me preguntó. «Hay una fonda cerca que te va a gustar». Acepté. Fuimos caminando. Hablamos de todo y de nada, de su trabajo, de mi vida en Puebla, de las jacarandás que ya no estaban floreciendo, del frío que se acercaba, de la Navidad que pronto llegaría. Cenamos pozole en una fonda pequeña llamada Doña Chuy. El pozole estaba delicioso, picante y reconfortante, como debe ser. Diego me contó más detalles de su vida, de cómo había aprendido a cocinar, a lavar su ropa, a limpiar su departamento. «Nunca valoré todo lo que hacías, mamá, hasta que tuve que hacerlo yo mismo». Yo sonreí.
A veces necesitamos perder para valorar. Cuando terminamos de cenar, él me llevó a la terminal de autobuses. «¿Cuándo te vuelvo a ver?», preguntó con ansiedad. «Pronto», le prometí. «En Navidad. Ven a Puebla. Vamos a hacer tamales, como antes». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? ¿De verdad?». Me abrazó una vez más. «Te amo, mamá. Y esta vez lo voy a demostrar. Con acciones, no solo con palabras. Yo también te amo, hijo». El autobús a Puebla salió a las 9 de la noche. Me senté junto a la ventana y vi cómo Querétaro desaparecía una vez más. Pero esta vez era diferente. Ya no huía, ya no dejaba heridas abiertas. Esta vez dejaba atrás el pasado para abrazar el futuro. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Diego y yo hablábamos seguido. Él me mandaba fotos de su departamento, de sus proyectos en el trabajo, de la comida que intentaba hacer. Algunas cosas le salían bien, otras no tanto. Yo le daba consejos, pero ya no era la madre que lo hace todo. Era la madre que guía, que aconseja, que está ahí pero que también vive su propia vida. La Navidad llegó. Diego vino a Puebla el 24 de diciembre. Trajo una bolsa con ingredientes. «Vamos a hacer tamales juntos», dijo emocionado. Y eso hicimos. Pasamos el día entero en mi pequeña cocina, preparando la masa, el pollo, la salsa verde, las hojas, envolviendo cada tamal con cuidado, platicando, riendo, recordando. «¿Sabes qué es lo más raro?», me dijo mientras extendía masa en una hoja. «Ahora valoro estos momentos. Antes los daba por sentado. Pensaba que siempre ibas a estar ahí, que siempre íbamos a tener tiempo, pero casi lo pierdo todo por idiota». «No fuiste idiota, Diego. Solo eras joven. Y todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Tú también cometiste errores. Muchos. Te amé tanto que no te dejé crecer. Te protegí tanto que no te preparé para la vida real. Esos fueron mis errores. Pero ahora estamos aquí», dijo él sonriendo. «Remediando». «Sí», respondí. «Remediando». Cenamos los tamales a medianoche. Estaban deliciosos. No tan buenos como los de mamá, pero buenos. Diego se quedó a dormir en el sillón de la sala. No me importó. Era Navidad. Y por primera vez en años, no me sentía sola. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, nos despertamos con el sol entrando por el balcón. Preparé café de olla. Diego puso las tazas. Nos sentamos en el balcón pequeño, envueltos en cobijas, viendo la calle despertar. «Mamá, ¿eres feliz?», me preguntó de repente. Lo miré. Era una pregunta simple pero profunda. «Sí», respondí con honestidad. «Por primera vez en mucho tiempo. Sí. ¿Y tú?». Él asintió. «Yo también. Es raro. No tengo mucho. No tengo casa propia. No tengo esposa. No tengo lujos. Pero soy feliz, porque tengo algo más importante. ¿Qué? Tengo dignidad. Tengo propósito. Y te tengo a ti. De la forma correcta, esta vez». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas buenas, de esas que sanan. «Yo también te tengo a ti, hijo. Y eso es suficiente». Pasamos la mañana juntos. Después del mediodía, él tuvo que regresar a Querétaro. Tenía trabajo al día siguiente. Lo acompañé a la terminal. Antes de subir al autobús, me abrazó fuerte. «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por darme esta segunda oportunidad. Gracias a ti por tomarla», le respondí. Lo vi irse. El autobús desapareció en la avenida. Y yo me quedé ahí, parada en la terminal, sintiendo una paz que nunca había sentido. Regresé caminando a mi departamento. Las calles de Puebla estaban decoradas con luces navideñas. Había familias paseando, niños con juguetes nuevos, parejas de la mano. Y yo caminaba sola. Pero ya no me sentía invisible. Ya no me sentía vacía. Los meses pasaron. Enero, febrero, marzo. Mi rutina en Puebla se consolidó. Empecé a dar clases de bordado en un centro comunitario cerca de mi casa. Algo que mamá me había enseñado y que yo había olvidado durante años. Las señoras del centro me recibieron con cariño. Nos juntábamos 2 veces por semana. Bordábamos,
Platicábamos. Nos hacíamos amigas. Diego me visitaba una vez al mes. A veces yo iba a Querétaro, pero siempre con límites claros. Yo no limpiaba su departamento. Él no esperaba que lo hiciera. Cocinábamos juntos, compartíamos, pero cada quien tenía su espacio, su vida. En abril recibí una carta del hospital. Era de Mariana Solís. Dentro había fotos. Fotos de Mateo y otros niños que habían sido tratados con el fondo de mi donación. Todos estaban sonriendo. Algunos ya sin pañuelos en la cabeza. El cabello les estaba creciendo de nuevo. Había una nota escrita a mano. Gracias, Inés, por creer que una vida vale más que una casa. Puse las fotos en mi refrigerador. Cada vez que las veía, recordaba por qué había hecho lo que hice. Y me sentía bien, completa. Una tarde de mayo, estaba yo en el balcón leyendo cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? ¿Señora Inés Morales? Sí. Habla del Registro Civil de Querétaro. Llamamos para informarle que el trámite de divorcio entre Diego Morales Morales y Gabriela Sánchez Ruiz ha sido completado. Como madre de una de las partes, queríamos confirmar que recibió la notificación. Sí, gracias, dije. No sabía que Diego había iniciado el divorcio, pero me daba gusto. Era otro paso, otra forma de cerrar ciclos. Colgué y le mandé un mensaje. Me enteré del divorcio. ¿Estás bien? Su respuesta fue rápida. Sí, mamá, mejor que nunca. Era necesario. Los meses siguieron pasando. Junio, julio, agosto. Mi vida se volvió más rica de formas que nunca imaginé. Hice amigas, leí libros, tomé clases de yoga en el parque. Aprendí a vivir sola sin sentirme sola. Aprendí que la soledad puede ser una bendición cuando es elegida. En septiembre, casi un año después de haberme ido de Querétaro, Diego me llamó emocionado. «Mamá, tengo noticias». «¿Qué pasó?» «Me ascendieron. Ahora soy arquitecto junior en el despacho. Y terminé la carrera. Finalmente, me gradúo en diciembre». Grité de emoción. «Diego, qué orgullo. ¡Felicidades! No hubiera pasado si tú no te hubieras ido», dijo con voz seria. «Si no me hubieras obligado a crecer, a valerme por mí mismo. Gracias, mamá, por amarme lo suficiente para dejarme caer y para dejarme levantarme solo. Siempre creí en ti, hijo. Solo necesitabas creer en ti mismo». La graduación fue en diciembre. Un año completo desde aquel diciembre en que volví a Querétaro para el evento del hospital. Yo viajé para estar ahí. Diego caminó por el escenario con su toga y birrete. Cuando dijeron su nombre, yo aplaudí más fuerte que nadie. Estaba orgullosa, no solo de él, también de mí, por haberme atrevido a soltar, por haber entendido que amar no es aferrarse sino dar libertad. Después de la ceremonia fuimos a comer a un restaurante bonito. Diego pagó, con su propio dinero, de su propio trabajo. «Este es mi regalo para ti, mamá», dijo entregándome una bolsa pequeña. Adentro había una llave. «Es la copia de la llave de mi departamento, para que sepas que siempre tienes un lugar conmigo. No porque lo necesites, sino porque lo quiero. Porque mi casa siempre va a ser tu casa, pero con respeto, con amor verdadero». Tomé la llave sintiendo su peso. Era tan diferente a aquella llave que había dejado sobre la mesa hacía más de un año. Esta llave no representaba obligación, representaba elección, amor libre. «Gracias, hijo». Esa noche, de regreso en mi hotel en Querétaro, saqué mi diario. Había empezado a escribir uno desde que me mudé a Puebla. Una forma de procesar todo lo vivido. Escribí: «Hoy Diego se graduó. Hoy mi hijo se convirtió en el hombre que siempre supe que podía ser. Y yo me di cuenta de que todo valió la pena. El dolor, la pérdida, la soledad. Todo valió la pena porque nos trajo hasta aquí. A este lugar donde ambos somos más completos, más fuertes, más nosotros. Aprendí que a veces amar es soltar, que a veces el mejor regalo que puedes darle a alguien es dejar que caigan, porque solo cuando tocamos fondo aprendemos a volar. Mi madre me enseñó a ser fuerte, a aguantar, a servir, y esas lecciones tuvieron valor.
Pero yo le enseñé algo diferente a Diego. Le enseñé que el amor verdadero incluye límites, que el respeto es esencial, que nadie debe perder su dignidad por mantener la paz. Hoy soy libre, no porque no tenga ataduras, sino porque las ataduras que tengo las elegí yo. Elegí seguir amando a mi hijo, pero en mis términos, con mis condiciones, sin perderme en el proceso. Esta es mi historia, la historia de cómo una llave sobre una mesa lo cambió todo, de cómo una mujer invisible se hizo visible, de cómo el dolor se convirtió en propósito. Y si alguien me preguntara si lo volvería a hacer, si volvería a vender mi casa, a donar todo, a empezar de cero, respondería sin dudar, sí, 1000 veces sí, porque esa decisión me devolvió lo que había perdido hacía años, a mí misma. Cerré el diario y miré por la ventana del hotel. Querétaro brillaba en la noche. Era una ciudad hermosa, pero ya no era mi ciudad. Mi ciudad ahora era Puebla. Mi ciudad era donde yo decidía que fuera. Al día siguiente regresé a Puebla. Diego me acompañó a la terminal. Antes de que subiera al autobús me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias por enseñarme que el amor no es quedarse sin importar qué. El amor es saber cuándo quedarse y cuándo irse, y tener el valor de hacer ambas. Lo abracé. Eres un buen hombre, Diego, y vas a hacer cosas grandes en esta vida. Si lo hago será porque tú me enseñaste cómo. El autobús salió de la terminal. Yo me recargué en el asiento y cerré los ojos. Pensé en todo el camino recorrido, en la Inés que fui, en la Inés que soy, en la Inés que seré. Pensé en mamá, en cómo ella también había sacrificado tanto. Pero había una diferencia. Ella nunca se perdió a sí misma. Siempre supo quién era. Siempre mantuvo su dignidad. Yo había tenido que perderme para encontrarme. Pero finalmente lo había logrado. Pensé en Mateo, en los 18 pacientes, en todas esas vidas que mi dolor había tocado. Y entendí algo fundamental. Nada se desperdicia. Ni el dolor, ni el sacrificio, ni las pérdidas. Todo se transforma. Todo encuentra su lugar. Todo tiene un propósito si lo dejamos. Cuando llegué a Puebla era de noche. Las calles estaban iluminadas. Tomé un taxi a mi departamento. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Y por primera vez desde que tenía memoria, al entrar a mi casa sentí que realmente estaba en mi hogar. No era una casa grande. No tenía patio con naranjos. No tenía memorias de generaciones. Pero era mía. Completamente mía. Y eso era suficiente. Me preparé un té de manzanilla. Salí al balcón. Las jacarandás ya no tenían flores. Era invierno. Pero pronto sería primavera. Y volverían a florecer. Como siempre. Como todo lo que parece morir, pero que en realidad solo está descansando para renacer más fuerte. Miré las estrellas. Gracias, dije en voz alta. No sabía bien a quién le hablaba. A Dios, a mamá, al universo, a mí misma. Gracias por el dolor que me enseñó, por las pérdidas que me fortalecieron, por el valor que no sabía que tenía. Gracias por esta segunda oportunidad de vivir, de verdad vivir. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Pedí un deseo, no por mí, por Diego, por Mateo, por todas las madres del mundo que se pierden en el camino de amar, por todas las mujeres que olvidan que ellas también importan. Entré al departamento, me metí a la cama. La cicatriz en mi abdomen ya casi no se notaba, pero estaba ahí, un recordatorio permanente de lo que sobreviví, de lo que dejé atrás, de lo que gané. Cerré los ojos, y por primera vez en 58 años, dormí con la certeza absoluta de que mi vida valía. No por lo que hacía por otros, no por a quién servía, no por cuánto aguantaba, sino simplemente porque yo existía, porque Inés Morales existía, y eso, en sí mismo, era suficiente. Y en algún lugar, en una casa que ya no era mía pero que siempre sería parte de mi historia, una llave que dejé sobre una mesa seguía ahí, un símbolo, un recordatorio, un final y un principio. La llave que abrió la puerta de mi libertad. Fin moraleja. A veces,
El acto más grande de amor es soltar, no por rencor, sino por dignidad, no para herir, sino para sanar. El verdadero amor no nos hace pequeños, no nos borra, no nos convierte en sombras. El verdadero amor nos respeta, nos valora y nos permite ser nosotros mismos, sin perdernos en el proceso. Hay momentos en la vida donde debemos elegir, seguir aguantando o atrevernos a soltar. Y soltar no es rendirse. Es comprender que nuestro valor no depende de cuánto sacrificamos por otros, sino de cuánto nos amamos a nosotros mismos. Porque solo cuando nos valoramos, podemos enseñar a otros a valorarnos. Solo cuando ponemos límites podemos construir relaciones sanas. Y solo cuando tenemos el valor de irnos, podemos descubrir si realmente somos amados por quienes somos y no solo por lo que hacemos. La dignidad no es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio no es pecado. Es el fundamento de todo lo demás. Volví del hospital y ella me recibió con un trapo y un tono de desprecio. No vas a fingir enfermedad para no limpiar, ¿verdad? Sentí la cicatriz arder, pero no dije nada. Arreglé las maletas y dejé la llave sobre la mesa. 2 días después, descubrieron que yo había vendido todo y donado el valor para el hospital.